A ver si ya está grabando. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que vamos a hacer una introducción en lo que se refiere a la ecografía Doppler. El Doppler es una técnica que se usa en ecografía que básicamente lo que permite es valorar las características de un flujo vascular. Puede ser arterial, venoso, y las características en cuanto a la velocidad, a la resistencia que tiene que vencer ese flujo para llegar al territorio que tiene que irrigar, etcétera. O sea que es una técnica que se le adosa a la ecografía bidimensional, que nos agrega una información adicional respecto del flujo que hay en un determinado territorio vascular. El efecto Doppler básicamente es un efecto físico que consiste en la variación de frecuencia que se manifiesta en la onda transmitida cuando hay un cambio de posición entre la fuente de transmisión del sonido y el receptor. Traducido, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes escuchan que viene una ambulancia, ustedes reconocen, porque se escucha primero a lo lejos la sirena, que va aumentando la frecuencia, primero la ven lejana, después más, y aumenta la intensidad del sonido, y cuando la ambulancia pasa, otra vez se va perdiendo despacito y se va escuchando la sirena cada vez más lenta y más alejada. Eso básicamente depende de la frecuencia, o sea, del sonido de la sirena y de la velocidad con la que pasa la ambulancia, ¿sí? Entonces, cuando yo con el ecógrafo envío un ultrasonido hacia una estructura, vamos a suponer dentro del útero, o una arteria, cuando vuelve, lo que yo estoy viendo en el vaso sanguíneo lo que va a impactar sobre las estructuras, los glóbulos rojos, digamos, del vaso sanguíneo. Entonces, en la medida que eso tenga una velocidad mayor, va a haber un cambio de frecuencia entre el ultrasonido que va y el que vuelve, ¿sí? Entonces, esa variación de frecuencia se llama cambio de frecuencia Doppler. Acá ven en el ejemplo del hombrecito que está quieto. Acá ven mi flecha, ¿no? Sí. Bueno, Sí, eh, profe. está el hombrecito y esta persona que no es una ambulancia, pero viene tocando una trompeta, él, a medida que él se va acercando, la frecuencia, esto significa una línea más cerca de la otra, significa un aumento de la frecuencia. A medida que se acerca, aumenta la frecuencia. Y a medida que se aleja, la frecuencia va disminuyendo. Entonces, a medida que se acerca el auto, él va sintiendo el sonido con una mayor frecuencia, es decir, cada vez más fuerte y con una frecuencia mayor. Y a la inversa pasa cuando se aleja. Entonces, la diferencia de frecuencia entre la frecuencia transmitida y la frecuencia recibida es lo que se denomina variación de frecuencia, ¿sí? O frecuencia Doppler. A ver si podemos ver un poquito más. El efecto. Entonces, decíamos que cuando el ultrasonido impacta en un objeto en movimiento, cuando decimos objeto en movimiento, lo que estamos queriendo significar son las estructuras que viajan dentro del torrente sanguíneo. Entonces, el eco que retorna al transductor tiene una variación en la frecuencia, y esa variación es la que se puede cuantificar. Se puede registrar con un sonido o se puede registrar con un gráfico, que sería este que se ve acá, en un eje de abscisas y ordenadas, donde lo que se grafica, la onda que se grafica son ondas de velocidades. Entonces tenemos
un aumento de la velocidad en sístole y una disminución de la velocidad a medida que ocurre la diástole. Y lo mismo otra vez en el siguiente ciclo cardíaco, un aumento de la velocidad y una disminución de la velocidad. Entonces, así es como se grafica una onda de pulso en el torrente sanguíneo. El ecodoppler sería, es una forma de registrarlo con un gráfico y otra forma de registrarlo es con el color, ¿sí? Entonces, la codificación del color se le asigna al flujo que se acerca al transductor un color y al flujo que se aleja del transductor otro color. En este caso sería el que se acerca al transductor es rojo y el que se aleja del transductor es azul. Yo no puedo cambiar eso con una tecla en la máquina y puedo invertir. O sea que es una convención. Los flujos más rápidos van a tener mayor cambio de frecuencia y por lo tanto los voy a agregar más claritos. Es decir, acá por ejemplo yo veo que acá hay un celeste, un azul y acá se ve un celeste más clarito y llega prácticamente hasta un amarillo. Quiere decir que en este sector el cambio de frecuencia es mayor, es decir, la velocidad es mayor. En el caso de esta arteria, que es una arteria cerebral, que se acerca al transductor, yo veo acá en este sector más clarito, más anaranjadito, y acá más rojo. El sector más anaranjado o más claro es el que tiene una variación mayor de frecuencia. Entonces ahí la velocidad es mayor. Acá dice que cuando el objeto se acerca, la inflexión es positiva y cuando el objeto se aleja es negativa. ¿Qué quiere decir? Que acá la inflexión es positiva, quiere decir que en este caso el flujo se acerca al transductor. Si yo veo la onda o el registro hacia la línea, significaría que el flujo se está alejando del transductor. ¿De qué varía la ecuación Doppler? ¿O cómo se conforma? ¿Qué influye? Bueno, esta frecuencia, diferencia de frecuencia o frecuencia Doppler, va a aumentar. Cuando el flujo es más alto, dijimos que la frecuencia va a ser mayor, ¿sí? Y depende a su vez de la frecuencia con la que yo transmito el ultrasonido y depende del ángulo de insonación. El ángulo de insonación significa el ángulo con el cual, acá esta es mi dirección del ultrasonido con la línea de puntos y esta es el flujo, la estructura vascular. Entonces, este ángulo entre el eje de la estructura vascular y el ángulo del ultrasonido se llama ángulo alfa. Entonces, la variación de frecuencia va a depender de la velocidad del flujo, de la estructura de la arteria, vamos a suponer, va a depender de la frecuencia con la que yo estoy transmitiendo y del coseno de alfa, del ángulo de insonación. Y acá se ve una constante C, que es la transmisión del sonido en los tejidos. Es el denominador de esta ecuación. Es decir, a mayor velocidad, mayor frecuencia, y a mayor frecuencia transmitida también va a ser mayor la frecuencia. Y ahora vamos a ver cómo incide el coseno de alfa. El coseno de alfa, cuando se disminuye el ángulo, se aproxima a 1 y cuando aumenta el ángulo, se aproxima a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación de frecuencia va a ser mayor a medida que el ángulo sea más pequeño. Entonces, nosotros por convención lo que hacemos es siempre adquirir el Doppler con un ángulo generalmente de 60 grados o menos. Si yo hago el ángulo de insonación en forma perpendicular al vaso,
el coseno de 90 grados es 0 y entonces la velocidad va a ser 0. Si yo multiplico algo por 0, se me anula la ecuación, queda en 0. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que voy a tener una evaluación Doppler, tengo que tener en cuenta el ángulo con el cual yo incido a la estructura vascular. Por eso habitualmente un ángulo deseable es un ángulo menor a 60 grados. El Doppler existen varias modalidades. Una es el Doppler continuo, que se usa, por ejemplo, cuando se va a hacer el monitoreo fetal, que yo no logro ninguna cuantificación, ningún registro, solamente el registro sería audible. Yo escucho y puedo, en algunos casos puedo incluso graficar, pero el Doppler continuo básicamente lo que emite es de manera continua una medición que puede ser audible o puede ser en un registro escrito. En cambio, el Doppler pulsado se envían paquetes de pulsos, ¿sí? Se envía un paquete y se recibe, se envía un paquete y se recibe. Y en base a eso yo puedo establecer exactamente dónde envío el paquete en el medio de la estructura vascular y eso son como pulsos, por eso se llama Doppler pulsado. Ahora vamos a ver después cómo se utiliza eso. Y el Doppler color es lo que decíamos, que en el mapa de velocidades yo lo grafico con un color azul o rojo. Si la velocidad es mayor se acerca a un color más claro como el amarillo o el naranja, y si es azul va a ser a más celeste. Y la dirección, el color es lo que indica es la dirección. El rojo va hacia un lado y el azul va hacia el lado opuesto. Y el Doppler Power es una técnica de Doppler que registra flujos de menor velocidad. Bueno, algún concepto de hemodinamia. A ver, un segundito. Marta no está. Bueno. Un concepto de hemodinamia. La hemodinamia es el comportamiento de la sangre en el aparato circulatorio. Hemo es sangre y dinamia es movimiento. ¿De qué depende? Depende, nosotros tenemos la bomba, que es el corazón, ¿sí? Y tenemos la cañería, que serían las estructuras vasculares. Entonces, para que esa sangre llegue a todos los rincones del organismo, tiene que tener una presión. Esa presión la da el corazón. Entonces, ustedes saben que, en este caso, la velocidad del flujo va a depender de la diferencia de presión y en forma inversamente proporcional de la resistencia. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes riegan el jardín o el pasto o las plantas con una manguera, ustedes saben que si se pisa la manguera o se aprieta el extremo de la manguera, lo que aumenta es la resistencia, ¿sí? Entonces, eso hace que si yo aumento mucho la resistencia, la velocidad va a disminuir. Va a llegar un momento que si la resistencia es mayor, prácticamente el flujo se detiene. Entonces, en esta ecuación, velocidad es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Si yo invierto la ecuación, va a ser resistencia, va a ser igual. Hay una ecuación, que sigue acá. ¿La resistencia de qué depende? La resistencia depende, por un lado, de la viscosidad de la sangre, de la longitud de la arteria y del diámetro de sección, que sería el radio. Entonces, cuanto
menor sea el radio, ¿sí?, mayor va a ser la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si las arterias o los capilares son muy finitos y el diámetro disminuye mucho, la resistencia va a aumentar. Ustedes imagínense una arteria umbilical que irriga una placenta, y esa placenta hace las veces de una esponja, ¿sí? Esa esponja digamos, no tiene mucha resistencia porque en realidad el agua inunda todos los canales vasculares de la esponja, entonces la sangre no tiene dificultad para llegar, y con una presión relativamente normal puedo llegar a tener una buena irrigación de esa esponja. ¿Qué pasa si la esponja se vuelve rígida y no tan elástica como es habitualmente? Entonces, si se vuelve rígida, yo para poder inundar todos los canales de la esponja voy a necesitar una mayor presión, este, eh, un bombeo de mayor presión para poder llegar a irrigar toda esa esponja, es decir, la placenta, entre comillas. Entonces, si yo tengo que la esponja se pone muy rígida, la resistencia esta va a aumentar. Entonces, ese comportamiento yo lo puedo medir con el efecto Doppler a nivel de los vasos umbilicales. Vamos a ver si lo podemos traducir mejor a medida que vaya pasando la clase. La velocidad de flujo depende de las presiones iniciales y finales. Eso ya lo mencionamos, hablamos del corazón, hablamos de las estructuras vasculares. También dijimos que la velocidad depende de la resistencia del distal al lugar donde se realiza la medición. Es decir, yo voy a medir la arteria que va desde el feto hasta la placenta, la velocidad que yo mida en esa arteria umbilical va a depender de cómo esté la placenta, ¿sí? Como dijimos, si la placenta está normal y se comporta como una esponja que recibe sin problema, contiene toda esa sangre de manera adecuada, entonces yo voy a tener una velocidad determinada en esa arteria. Si mi placenta es más pequeña, fibrosa, calcificada, que no tiene una buena distensibilidad, entonces a esa voy a tener que imprimirle mayor presión para que irrigue esa placenta, entonces la medición que haga en esa arteria va a ser completamente diferente al caso inicial. Entonces, la velocidad de flujo de esa arteria va a depender de la resistencia distal, en este caso sería la placenta imaginariamente, ¿no? También depende es importante el radio del vaso. El aumento del diámetro produce una disminución significativa de la resistencia periférica. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros comemos, la irrigación aumenta significativamente la irrigación del intestino delgado, del estómago, que es la que va a trabajar para procesar todos esos alimentos que ingerimos. Entonces, ¿qué pasa con los vasos del intestino? Los vasos pueden variar su calibre de acuerdo a la inervación, ¿sí? Entonces, cuando uno come, hay un estímulo hormonal y del sistema nervioso, neurovegetativo, que hace que los vasos del intestino se dilaten. Al dilatarse, disminuyen la resistencia. Entonces, como que yo aumento el diámetro de la manguera. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una menor resistencia y va a fluir la sangre muy fácilmente hacia el territorio que yo quiero que vaya la sangre, es decir, en este caso, al tubo digestivo. ¿Se entiende ese ejemplo? Necesito Sí. saber si me siguen. Sí, profe. Entonces, acá dice que es importante el radio del vaso. Si yo aumento el radio, aumento el diámetro o el radio, digamos lo mismo, del vaso, va a disminuir la resistencia periférica. Entonces,
después de comer, al producirse una vasodilatación de las estructuras vasculares intestinales, la resistencia va a disminuir. Entonces, al contrario pasa con el sistema musculoesquelético. Yo estoy haciendo la digestión, en este momento estoy haciendo la digestión, mi sistema musculoesquelético requiere menos cantidad de sangre porque no estoy haciendo ejercicio. Entonces, en el sistema musculoesquelético hay una vasoconstricción, hay una reducción importante de los diámetros vasculares y la resistencia en mi sistema esquelético aumenta. ¿Por qué? Porque tiene que derivar la sangre hacia el tubo digestivo, donde en ese lugar hay una vasodilatación y una disminución de la resistencia. ¿Se entiende cómo es este fenómeno de distribución de la sangre hacia uno y otro territorio? El organismo lo maneja manejando, entre otras cosas, el diámetro de las estructuras vasculares y por lo tanto la resistencia periférica. La placenta funciona parecido. La placenta es como una esponja, tiene en general baja resistencia, por lo cual el flujo no tiene mucha dificultad en irrigar la placenta. Pero esa resistencia puede cambiar cuando cambian las condiciones fisiológicas de esa placenta y se convierten en una placenta anormal. Sería fisiopatológica en este caso, porque de golpe se vuelven los vasos que no responden a una vasodilatación, porque tienen las paredes engrosadas, porque tiene zonas de fibrosis, porque tiene calcificaciones. Entonces eso hace de que aumente significativamente la resistencia. Bueno, la viscosidad de la sangre también, es decir, si yo en vez de sangre tengo agua, el agua es menos viscosa, entonces va a fluir más fácilmente. Si en vez de sangre tengo aceite o dulce de leche en las estructuras vasculares, eso va a tener una viscosidad mucho mayor y prácticamente no va a fluir de la misma manera. Por eso, digamos, se entiende que es una de las propiedades que también intervienen en la velocidad del flujo dentro de las arterias. Eso lo veíamos acá. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Y a menor radio, mayor resistencia. Entonces yo cuando hago vasodilatación, lo que hago es aumentar el radio y por lo tanto disminuye la resistencia. Si disminuye la resistencia, acá está la resistencia como denominador, si este número cae, la velocidad aumenta. Es matemático. ¿Qué es la onda espectral? La onda espectral es la representación. Es lo que veíamos hace un ratito en estas... esto es una onda espectral o gráfico espectral. Es la representación gráfica, en este caso de los movimientos, del movimiento de los glóbulos rojos con respecto al tiempo. El eje de abscisa es tiempo, el eje de ordenadas es velocidad. Entonces, la línea de base es la que separa lo que sería una inflexión positiva, se acerca hacia el transductor, y una inflexión negativa se grafica cuando se aleja del transductor. ¿Cuál es la utilidad del Doppler color en la obstetricia? Es decir, yo puedo poner el cursor de mi Doppler en una estructura vascular y puedo tener simplemente un gráfico como este, de las velocidades, o puedo poner el cursor del color y ver, como en este caso, este es el cursor, se llama ROI o región de interés. Yo pongo el cursor y veo en este lugar donde hay estructuras vasculares, va a haber una señal de color. Entonces, ¿para qué otras cosas me puede servir esto en la obstetricia? Por ejemplo, para identificar zonas libres de cordón, ya lo mencionamos cuando hablamos de líquido amniótico, que usamos el Doppler para ver si hay cordón en algunos lugares que se ve negro o hipoecoico, que parece que hay líquido, podría haber cordón, con lo cual yo de esta manera me aseguro de que es
cordón lo que está ahí y no otra cosa. Puedo identificar cuáles son las arterias umbilicales y la vena umbilical. Puedo detectar si hay una circular de cordón, esto me ayuda muchísimo con el color. Puedo ver las arterias umbilicales cuando van viajando dentro del feto para salir a los lados, pasan por los lados de la vejiga y después se dirigen hacia el ombligo, hacia la región umbilical. Puedo ver la implantación del cordón, puedo ver si hay vasa previa. Acuérdense que cuando hablamos de placenta, hablábamos de la placenta subcenturiata y las inserciones anómalas del cordón, la placenta en raqueta. Yo puedo identificar con el Doppler color dónde pasan esos vasos patológicos si es que pasan por el orificio cervical interno. Y puede ayudar en la detección de algunas anomalías fetales. Entonces, esto es Doppler color en obstetricia, me ayuda a identificar estructuras vasculares dentro del útero materno. Índices de resistencia. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta introducción. Entonces, cuando yo mido, acá fíjense que tengo 3 patrones vasculares, totalmente distintos uno de otro. Dijimos que esto representa la velocidad de los glóbulos rojos. Tiene una variante cíclica porque cada ciclo cardíaco corresponde a un sector de la onda. Acá tengo altas velocidades todo el ciclo, acá tengo alta velocidad en sístole y baja en diástole, y acá tengo alta velocidad en sístole y una velocidad retrógrada en sentido opuesto en la diástole. Ya sin saber ningún número, yo puedo saber eso solamente por estudiar los gráficos. Entonces, ¿cómo cuantifico eso? Cuantifico tomando índices, se llama índices de resistencia. Son 3. El índice sistodiastólico, entonces yo divido el índice de velocidad sistólica máxima, dividido la diastólica, sería esta velocidad, acá está A, dividido B, está acá, me da un índice, un numerito. Si yo a la sístole le resto la velocidad diastólica y divido por la velocidad sistólica, me da lo que se denomina índice de resistencia. Y el tercer índice sería el índice de pulsatilidad, que sería el índice sistólico menos la velocidad diastólica, dividido por la velocidad media, es decir, un promedio de la velocidad de los glóbulos rojos a lo largo de todo el ciclo. Esa velocidad media la calcula automáticamente el software del equipo. Entonces, ¿cómo hago la medición en Doppler? Hago la medición a través de 3 índices de resistencia. El índice sistodiastólico, el índice de resistencia propiamente dicha y el índice de pulsatilidad. Bueno. ¿Hasta acá se entendió? Vamos a volver sobre algunos conceptos que pueden ser... A ver, un segundito. Reanudar. Perfecto. Bueno, entonces, decíamos que en obstetricia el Doppler permite un manejo adecuado de la salud materno-fetal, que permite identificar pacientes de riesgo, sobre todo riesgo de preeclampsia y riesgo de retardo de crecimiento intrauterino, y permite evaluar la hemodinamia fetal y la función placentaria. En otras palabras, lo que acabamos de conversar hace un minuto atrás. Para eso vamos a repasar cómo es la anatomía de las arterias uterinas. Ustedes saben que la arteria ilíaca interna o hipogástrica es la que va a dar la arteria uterina, que viene hasta la altura del cuello uterino y después sube sobre los márgenes del útero y va dando ramas, ¿sí?, anteriores, posteriores
y ramas, a través de sus ramas arcuatas, hace toda una especie de círculo que rodea todo el útero y después da ramas radiales, es decir, estas ramitas hacia adentro irrigan el miometrio y llegan hasta la porción endometrial. Hacen como una especie de corona. Esto, cuando se produce la gestación, sufre una serie de cambios vasculares. A raíz de los cambios hormonales, tenemos en primer lugar las arterias espiraladas, que son estas, sufren cambios en la pared a raíz de la invasión trofoblástica, ¿sí? Ustedes saben que el trofoblasto tiene un citotrofoblasto y un sincicio trofoblasto. Entonces, a raíz de la primera oleada trofoblástica que se da entre las 6 y las 12 semanas, estas arterias cambian, es decir, al perder parte de sus componentes elásticos y musculares, quedan de mayor diámetro y por lo tanto de menor resistencia. Volvemos al concepto otra vez de la disminución de la resistencia vascular. Eso va a hacer que tenga un flujo bien adecuado y que tenga un flujo con muy baja resistencia para nutrir las paredes del útero. Hay una segunda oleada trofoblástica que se da en la porción más miometrial, es decir, la primera se da en la porción endometrial y esta segunda llega hasta el miometrio. Este es el miometrio, el tono lila oscuro, y este rosadito sería el endometrio. Entonces, quiere decir que el componente de alteración de las arterias espiraladas llega hasta el miometrio, es decir, favorece aún más las características de esta irrigación de baja resistencia en las capas miometriales. Esto se da a lo largo de la gestación, primero a las 6 semanas y después hasta las 18 semanas. ¿Qué sucede con esto? Sucede que va a cambiar el comportamiento vascular de la arteria uterina a lo largo del primer trimestre y después en el resto de la gestación. En el primer trimestre, la onda de flujo de la arteria uterina tiene una incisura acá protodiastólica, es decir, esto es sístole, acá empieza la diástole, esto es diástole, proto es al principio, entonces en la protodiástole hay una incisura, ¿sí? Y después se ve el flujo a lo largo de la diástole con una baja velocidad de flujo, es decir, que tiene una alta resistencia. Una arteria que tiene baja resistencia tiene un buen flujo, una buena velocidad a lo largo de diástole. Entonces, así es como se ve la arteria uterina normal en el primer trimestre. A medida que transcurre el embarazo y nos aproximamos al tercer trimestre, cambia el comportamiento vascular. Entonces, ustedes saben que aumenta el tamaño del útero, aumenta el feto, aumenta la placenta se convierte en esa esponja que hablamos que tiene una gran distensibilidad y requiere no grandes presiones de sangre para poder irrigarla, de presión arterial, y se comporta como una estructura de baja resistencia. ¿Qué significa esto? Significa que la arteria uterina va a tener su pico sistólico y un flujo muy alto a lo largo de toda la diástole. Si ustedes comparan acá con la diapositiva anterior, pueden ver que acá, por ejemplo, tenemos, estos son escalas de 10. Tenemos acá prácticamente 40, 50, tenemos prácticamente en 60 centímetros por segundo el pico y tenemos una velocidad de diástole que no supera los 20. Y si lo comparamos con esta, acá tenemos 30, 60, 80, vamos a suponer, de velocidad sistólica,
y la velocidad diastólica está por encima de 50. ¿Esto qué favorece? Favorece una irrigación adecuada de la placenta y de todas las estructuras uterinas de la gesta, digamos, ¿no? Del útero gestante. Este es el comportamiento vascular de la arteria uterina en el tercer trimestre. Desaparece la incisura protodiastólica y aumenta el flujo de fin de diástole. Esto se denomina onda de baja resistencia. Si yo hago un índice sistodiastólico, para volver al concepto anterior, el índice AB, si yo pongo sístole, que es, acá dijimos 60, dividido 10, me va a dar 6 de sistodiastólico. En cambio, si yo mido acá 90 dividido 50, me va a dar 2. 9 dividido 5, más o menos 2. Entonces, fíjense que acá tengo un índice alto de 6 y acá tengo un índice bajo de 2. Esa magnitud numérica es la que me permite comparar una arteria respecto de la otra, es decir, compara el comportamiento de la resistencia vascular. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las complicaciones hipertensivas del embarazo? Bueno, acá entramos en la parte de clínica que ustedes tienen un manejo más adecuado porque son estudiantes avanzadas. Tenemos, por un lado, la preeclampsia, la presencia de hipertensión arterial, más proteinuria y otros signos como puede ser trombocitopenia, disfunción hepática, disfunción renal, disfunción pulmonar, alteraciones cerebrales. Y tenemos otra entidad que es menos grave, que es la hipertensión gestacional, que puede aparecer luego de las 20 semanas, que no tiene otros signos agregados y que es relativamente frecuente, mucho más obviamente que la preeclampsia. Y después tenemos también la hipertensión crónica, que son mujeres que son hipertensas previamente y que se embarazan y que entonces van a seguir siendo hipertensas a lo largo de toda la gestación. Todas estas eventualidades tendrán que tener un correlato del control del embarazo para ver cómo se comporta el conjunto feto-materno. Es decir, cuando yo digo feto hablo arteria umbilical, arteria cerebral, ductus venoso, y cuando digo materno básicamente hablo de arteria uterina. Ese conjunto feto-materno es el que yo tengo que valorar para saber si la cosa está marchando bien. La preeclampsia tiene una forma precoz. Cuanto más precoz es, mayor es el compromiso materno-fetal y la mortalidad. Suelen ser partos pretérmino y hay una mayor tasa de mortalidad materna. Bueno, en la fisiopatología hay una disfunción endotelial y hay un desbalance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos. ¿Sí? Al haber, fíjense que estamos hablando de una ruptura de un equilibrio vascular de formación de vasos. Y una forma tardía que tiene mejor pronóstico. El Doppler de la arteria uterina tiene más sensibilidad y especificidad en la forma temprana que en la tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo controlando en pacientes con determinados factores de riesgo, si yo controlo la arteria uterina en el primer trimestre, puedo de alguna manera hacer una especie de cribaje entre las pacientes que pueden desarrollar preeclampsia. Ya las voy seleccionando para controlarlas más de cerca. En cambio, el Doppler de la arteria umbilical es el marcador aislado más importante en el tamizaje de la preeclampsia. Así que entonces me voy a valer por un lado de la arteria uterina para saber quiénes pueden llegar a desarrollar una preeclampsia, pero también me voy a valer de la arteria umbilical para saber valorar las posibles complicaciones y la presencia o no de preeclampsia en formas graves o precoces.
Dentro de los antecedentes maternos hay factores de riesgo como son el síndrome antifosfolipídico, el antecedente de preeclampsia previa, pacientes obesas con más de 40 años, si tienen otras enfermedades como diabetes o enfermedades del tejido conectivo, como en este caso lupus, embarazo gemelar, etc. El Doppler de la arteria umbilical, como lo pueden ver en este gráfico, va a ir variando a lo largo del embarazo. Al principio no tengo flujo en diástole, tengo solamente un flujo en sístole, 10 semanas. A las 13 semanas aparece el flujo diastólico, y a medida que va aumentando tengo más flujo en diástole. A las 16 semanas ya tengo más flujo, a las 22 un poco más, fíjese que a las 28 prácticamente es bastante alto, como si fuese al término, mucho flujo a lo largo de toda la diástole. ¿Qué permite esto? Permite que el flujo sanguíneo sea bastante continuo, sea abundante a lo largo de todo el ciclo cardíaco y no dependa exclusivamente de la sístole y de la diástole cardíacas. A través de la evaluación de la arteria umbilical se evalúa la funcionalidad de la placenta. Es lo que yo les decía, si yo puedo evaluar el flujo sanguíneo en la manguerita que lleva la sangre hasta la placenta, si yo veo cómo se comporta ese flujo, indirectamente puedo saber cómo está la placenta. Si está normal, blandita, flácida, continente, o si está dura, rígida, fibrosada, calcificada, como si fuese una cosa, como si fuese de alguna manera una piedra, digamos, ¿no? Que no permite que yo con la manguerita pueda irrigar adecuadamente esa placenta. ¿Qué pasa cuando aumenta la resistencia en la arteria umbilical? El caso que les acabo de mencionar. Si esa placenta está rígida, fibrosada, calcificada, se aumenta, yo voy a tener que necesitar más presión en la arteria, en el corazón fetal, para vencer esa resistencia y que la sangre llegue a la placenta con el fin de oxigenarse. ¿Sí? Ustedes saben que la placenta ahí hace las veces de pulmón, porque es donde la sangre va a recibir el oxígeno y los nutrientes. Entonces, si yo tengo un gráfico con una diástole adecuada, con un índice de resistencia normal para esta edad, y veo que va aumentando la resistencia, lo primero que pierdo, o sea, va bajando la velocidad de flujo en diástole, y acá directamente no tengo flujo en diástole. Esta es una resistencia muy alta. Es decir, que yo, con la presión del corazón, con la manguerita, que es la arteria umbilical que va hacia la placenta, no me alcanza para que la sangre llegue adecuadamente. Y si yo le aumento aún más la presión, va a llegar un momento que la sangre, en vez de va a ir en la sístole y volver en la diástole. Esa sangre es imposible que se oxigene adecuadamente. Así como se comporta entonces a medida que va aumentando, la flecha indica el aumento de la resistencia en la arteria umbilical. Bueno, y acá entramos al concepto de la redistribución sanguínea fetal. En los fetos normales, yo tengo una resistencia vascular aumentada en el cerebro, pero normalmente va disminuyendo un poquito a medida que transcurre el embarazo. Generalmente disminuye bastante en el último trimestre. Cuando hay un retardo del crecimiento intrauterino, ¿qué sucede? Sucede que esta placenta, generalmente la causa, digamos, una de las causas de ese retardo, si es placentario, si es por causa placentaria, lo que voy a tener es que el oxígeno que le llegue al feto no va a ser el adecuado, los nutrientes no van a ser los adecuados. Entonces el feto, como decíamos, ¿qué produce? Hace un ahorro de energía. Entonces dice, yo voy a mandar la sangre
a los lugares vitales. ¿Cuáles son los lugares vitales? El miocardio, ¿sí? Las arterias coronarias, el cerebro, los riñones, que necesito para el metabolismo, ¿sí? Y el resto recibirá menos sangre. Entonces, ¿qué hace? Vasoconstricción en todos los otros territorios y vasodilatación, disminuye la resistencia en los territorios más importantes. Eso se llama redistribución de flujo, ahorro cerebral y vasodilatación de la circulación cerebral. Entonces, normalmente tengo una alta resistencia en el cerebro y una baja resistencia en la umbilical. Esta relación cerebral-umbilical habitualmente es mayor a 1, ¿sí? Si me baja la resistencia cerebral y aumenta la resistencia umbilical, esto va a ser menor a 1, o sea, anormal. Entonces, hay una relación entre la circulación cerebral y la umbilical que es mayor a 1. Si disminuye porque hay vasodilatación cerebral y aumento de la resistencia cerebral, decimos que hay una disminución de la relación cerebral-umbilical. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es este fenómeno de de redistribución del flujo sanguíneo. Y volviendo otra vez a la circulación fetal, que le habíamos comentado que había que repasar para tener bien presente esto, ustedes recuerdan que la sangre viene a través de la vena umbilical desde la placenta, acá se grafica en rojo, viene por el cordón, entra como vena umbilical y acá prácticamente más de la mitad del flujo, 2/3 del flujo, pasan por el ductus venoso directamente, puentean el hígado y van directamente a la vena cava, y ese flujo entra y es redireccionado prácticamente en su gran mayoría por el foramen oval y pasa a la circulación izquierda. Entonces, esta es la que va a irrigar el miocardio, el cerebro y los riñones. Parte de esa circulación pasa por la aurícula derecha al ventrículo derecho y al tronco de la arteria pulmonar. Acá pasa por el ductus arterioso a la circulación sistémica. Esos son los dos circuitos que tenemos en la circulación fetal. El que tiene más prioridad es el que mencionamos inicialmente, que es el que va a través del foramen oval directamente a la circulación izquierda. Del ductus venoso ya hablamos bastante, dijimos que, bueno, que tiene una configuración especial, que hace de que acá, por el diámetro del vaso que acá se agranda, aumenta la velocidad y por lo tanto la velocidad que acá se ve roja, acá se ve amarillo o naranja porque aumenta por la configuración del vaso, y ahí es donde se mide, se toma el registro de Doppler espectral. Este es el Doppler color y este es el Doppler espectral. Esto se llama duplex, cuando tengo color y pulsado. Este es el Doppler pulsado. Dijimos que continuo prácticamente no lo utilizamos. Entonces, acá, ¿qué graficamos? El Doppler espectral del ductus venoso. Es una pequeña vena que se origina en el seno portal y se dirige hacia la vena cava inferior, ya lo mencionamos. La S es la sístole, esta es la diástole precoz, y acá el valle o la incisura esta, que se denomina A, es la sístole auricular. Fíjense que cuando hay sístole auricular, el flujo sigue siendo positivo, o sea, siempre el flujo es en dirección hacia el corazón. ¿Qué pasa en el retardo de crecimiento intrauterino? Por eso medimos el ductus venoso.
y es tan importante no solamente a lo largo de todo el embarazo, sino en la ecografía 11-14. El ducto venoso es uno de los marcadores. Tenemos en la respuesta temprana, hay en la fase inicial, que hay insuficiencia placentaria, hay menor volumen de flujo en la vena umbilical y hay mayor derivación hacia el ductus venoso. Cuando el compromiso placentario, que hablábamos que la placenta se vuelve rígida, es del 30%, o sea, un tercio de la placenta, digamos, afectada, empieza a haber alteración en las arterias umbilicales. Entonces, aumenta la resistencia umbilical y empieza a disminuir la resistencia vascular cerebral. Ahí ya empieza a alterarse la relación cerebral-umbilical que les había mencionado recién. Cuando el compromiso es mayor, que la placenta está totalmente patológica, 2/3 de la placenta patológica, la resistencia es muy alta, ¿sí? Y prácticamente se pierde el flujo en el fin de diástole. E inclusive puede haber flujo reverso. Cuando hay flujo reverso, habla de que ese feto tiene un pronóstico malo, ¿sí? O sea, tiene riesgo de vida. En esos casos, cuando es muy grave, el último parámetro que se altera es la onda A del ductus venoso. Entonces vamos a tener una onda A reversa, ¿sí? Con flujo reverso, que es la sístole auricular, lo cual habla básicamente de que este feto tiene una falla de bomba, una falla cardíaca. Si ustedes recuerdan, en la clase de la ecografía 11-14, había algunos momentos en los cuales yo podía llegar a tener una onda A patológica sin ser un feto con una alteración cromosómica. ¿Qué podía ser eso? Que se veía como que eso era un signo importante, pero que había que hacerle el seguimiento. Y estadísticamente se vio que hay algunas que tienen esta configuración, pero que después mejoran. Y por último, vamos a ver lo que se denomina el istmo aórtico. Tenemos la circulación que va por el ventrículo izquierdo, aorta ascendente, y esto le lleva irrigación a la parte superior del cuerpo. Después tenemos ventrículo derecho, arteria pulmonar, ductus arterioso, que se ve acá el grafiquito, y esto envía sangre hacia la porción caudal del cuerpo. Entre ambos sectores, entre la subclavia izquierda y el ductus arterioso, está este sector que se denomina istmo aórtico. En general, acá dice que en los embarazos normales el flujo en diástole es en esta dirección, anterógrado. Pero si hay un aumento de la resistencia placentaria muy importante, el flujo en el istmo aórtico puede ser reverso. Esto es más difícil de medir, pero es uno de los parámetros que hay que tener en cuenta. O sea, antes de mirar esto, hay que ir a mirar el ductus venoso y puede llegar a ser prácticamente definitorio. Tenemos ductus venoso patológico, arteria umbilical con aumento de la resistencia, arteria cerebral con vasodilatación, redistribución de flujo, un feto de bajo peso con oligoamnios, con una placenta patológica, claramente lo que hay que preguntarse es si hay que interrumpir o no el embarazo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, acá llegamos a esta parte, vamos a dejar de compartir un segundito. Bueno, de esta manera llegamos al final de la clase, vamos a hacer un breve resumen. Voy a detener